@Julio Sánchez Cristo Oficial. Diputado Nicolás Maduro, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Le escucho muy bien, le saludo desde Colombia. Esta es W Radio. Un placer tenerlo con nosotros y, como decíamos, nos gusta hablar también con voces del oficialismo, voces del partido de gobierno. Diputado, la pregunta que se hace el mundo es la petición que ha recibido el gobierno de mostrar las actas de la votación. ¿Usted qué sabe? ¿Cuál es la razón para no mostrarlas? ¿O quién las va a ver finalmente? ¿Las va a atender el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno, tú sabes que primero saludar al pueblo colombiano que me escucha a través de W Radio. Te agradezco mucho, Julio, por darme la oportunidad a mí, y cuando digo a mí, a la fuerza que de alguna manera representamos aquí, que es el chavismo, que a veces a nivel internacional se nos hace difícil que nos escuche. Por eso te lo agradezco enormemente. Mira, nosotros tenemos las actas como partido. El PSUV tiene las actas como con sus testigos que estuvieron en las casi 30.000 mesas. Y nosotros las tenemos a buen resguardo. No hemos hecho una página web ni nada de eso. Ahora, la fuerza competente, el poder competente para mostrar las actas y publicarlas es el CNE. Y el CNE está totalizando, las publicará cuando las tenga listas, me imagino. Estamos esperando todo eso. Sí, señor Guerra, pero ¿por qué si, por ejemplo, el presidente Maduro señaló el día miércoles en su rueda de prensa que el PSUV tenía las 100% de las actas, igual no las han publicado? El PSUV lo había hecho y lo hizo en una oportunidad publicando las actas en una elección primaria también que hicieron. ¿Por qué en este momento no las publican? Bueno, porque estamos esperando la institucionalidad. Nosotros las tenemos aquí, las pusimos a disposición del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué acudimos al Tribunal Supremo? Bueno, porque vemos que hay una pretendida voz de declarar algún tipo de fraude de legitimidad sobre las elecciones, como siempre han hecho. Mira, desde el 2004, 2008, 2012, 2013, 2018, 2020, 2021, hasta este año, la oposición siempre ha tratado de declarar fraude. Nosotros tenemos nuestras actas y estamos esperando que el CNE publique sus resultados para nosotros decir, aquí está la prueba de nuestra victoria. O lo que nos diga el Tribunal Supremo de Justicia, estamos esperando lo que nos diga el TCJ también. Diputado, la oposición también tiene unas actas que, al contrario que el CNE, fueron publicadas inmediatamente. Están en una página web que dispuso la oposición en Twitter, en todas las redes sociales. ¿Cómo usted puede decir a qué actas creerle? Digamos que lo están escuchando desde Colombia. Y un oyente se dirá, ¿cómo creerle a las del CNE que todavía no se han publicado en vez de a las de la oposición que sí están en casi 90%? Yo creo que no están al 90% en principio. Primero, es un show para el público al que ellos siempre le han hablado, que es el mundo. Aquí hacia adentro, Venezuela hoy es 2 de agosto. Está en paz, está tranquilo. Ellos aquí adentro no han consolidado la fuerza que ellos dicen tener afuera. Y se expresa también, no solo en las urnas se expresó, tienen un pueblo que lograron convencer, 4 millones, se respeta, se aplaude, pero ellos le hablan al mundo. Si tú ves, María Corina le habló en inglés ese día a la rueda de prensa y se la pasa hablándole al mundo. Entonces ellos montaron esa página web como show mediático para decirle al mundo, mire, yo tengo las actas. Mentira. Y estamos haciendo un trabajo, no me quiero adelantar, para desmontar ese fraude que ellos sí han montado en sus redes sociales. Ahora, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que de las actas del Zulia solo han montado un 20% de sus actas, obviamente en las que ellos se consideran ganador. Faltan un montón de mesas por que ellos quieran montar en sus redes sociales. Al final, ellos no son el árbitro. Aquí hay una institucionalidad. Yo no me imagino un país que sus presidentes nos proclamen
o unas empresas o la oposición misma y no las instituciones electorales. Por eso nosotros, y vuelvo insisto, acudimos a la institucionalidad venezolana. Ellos han querido históricamente, la oposición en Venezuela, desconocer la institucionalidad venezolana, desconocer la Asamblea Nacional, desconocer el Consejo Nacional Electoral, desconocer el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es nuestro llamado? A que sean los venezolanos, con su institucionalidad, la que resuelvan cualquier conflicto o duda. ¿Por qué nosotros tenemos que demostrar que el CNE dice la verdad o no? Más bien, ellos tienen que demostrar que su punto de vista es válido, porque así es el Estado de Derecho. Entonces, yo le digo al oyente colombiano que me escucha en este momento, pensamiento crítico, y que escuchen todas las voces que en Venezuela hacemos política, desde el reconocimiento a la institucionalidad y a las instituciones del Estado venezolano. Diputado, son muy pocos los países que están apoyando al presidente Maduro en este momento. Unos países como Bolivia o como Nicaragua, que se considera para muchos como una dictadura. Solo ellos, entre otros, se han atrevido a reconocer el triunfo del presidente. Venezuela está prácticamente solo en el vecindario. ¿Qué tan importante y decisivo es contar con el respaldo de México, Brasil y Colombia para que el gobierno pueda sostenerse en el poder? Bueno, si ustedes ven lo que pasó en el 2019, nuevamente, bajo el guión de los Estados Unidos, que han pretendido siempre desconocer la institucionalidad venezolana, se proclamó en una plaza pública una persona sin ningún acta, sin ningún voto para la presidencia de la República. 6 años después, 5 años y medio después, aquí estamos nosotros, tranquilitos, trabajando. Pudimos sacar el país adelante con mucho esfuerzo, no solo el gobierno, del empresariado, la propiedad, la gente de la propiedad privada, las cámaras de comercio, la industria. Hemos podido, en un esfuerzo conjunto, sacar el país adelante. ¿Qué esperábamos nosotros con esta elección? Bueno, tratar de volver a la normalidad, que las instituciones se respetaran. Yo creo, y por lo que estamos viendo, bueno, que va a ser un poco más complicado, porque nosotros no nos metemos con nadie. Nosotros estamos aquí construyendo nuestro país. Claro, ¿que es importante? Claro que siempre va a ser importante la comunidad internacional. Claro que en el concierto de las naciones donde estamos, en América Latina, en América del Sur, siempre va a ser importante contar con los países aliados. Pero se demostró en el 2019 que estaba equivocada la comunidad internacional. Se demostró que Maduro ganó las elecciones en el 2018. Se demostró que fue un error apoyar a un Guaidó en el 2019. ¿Van a cometer el mismo error a la comunidad internacional? En el nombre de Dios, esperemos que no. Diputado, ya usted lo decía y es evidente esas complejidades en las que se encuentra Venezuela en este momento, pero también se planteaba, y ya lo decía, el tema de los acercamientos de México, Colombia. ¿Están ustedes dispuestos eventualmente a sentarse a hablar con la oposición, a tener un diálogo con la oposición? Fíjense, yo te voy a decir algo claro. María Corina nunca ha reconocido al chavismo como una fuerza. Pongo un ejemplo antes de contestarte la pregunta. Es el ejemplo de la persona que en este momento de alguna manera tiene una responsabilidad política dentro de la oposición venezolana. Y ella jamás nos ha reconocido, siempre nos ha atacado y nos ha descalificado de todas las maneras y formas. Entonces, para nosotros es difícil, por ejemplo, sentarnos con ella. Nosotros nos hemos sentado con todas las oposiciones de este país. Yo estuve en México, y ahí estuvo Gerardo Blay, estuvo Freddy Guevara, estuvieron una serie de personajes representantes de la oposición. Ahora, diálogo político es el más importante, siempre lo hemos tenido, compartido en la Asamblea Nacional, que es por excelencia, que ellos abandonaron. Además, debemos recordar que en el 2020 que hubo elecciones a la Asamblea Nacional. Yo soy diputado, ustedes me entrevistaron un día antes de la elección, recuerdo, que fue la primera entrevista en W Radio. Y ahí ganamos, ¿y qué se dijo? No, que fraude, que no sé qué. Nosotros ganamos, publicamos nuestras actas,
se demostró cuánto votó, hubo bastante abstención, como históricamente ha habido en las elecciones venezolanas, y nosotros estamos en la Asamblea Venezolana. Ellos desconocen, como vuelvo y te repito, la institucionalidad venezolana. ¿Nosotros qué queremos? Que reconozcamos todos la institucionalidad venezolana y que sea a través de los medios venezolanos que se resuelvan los conflictos entre los venezolanos. Y nos sentaremos con quien nos tengamos que sentar. Nos hemos sentado con los Estados Unidos, nos hemos sentado con la oposición más extremista. Y por Venezuela, bueno, nos persignamos, nos bendecimos y hasta con el diablo, si nos toca sentarnos, nos sentamos. Señor Maduro, ¿usted sabe si en este momento el presidente Nicolás Maduro está negociando con Colombia, con México, con Brasil, algún escenario de transición? Mira, ya nosotros ganamos las elecciones, tenemos la mayoría. Ustedes saben lo que pasó, había un plan a partir del lunes 29 de julio, un plan con un mapa que yo estoy seguro que vamos a encontrar en algún momento, por ciudad, sobre todo en la ciudad de Caracas, que fue marcar, casi como hicieron con los judíos en Auschwitz, en Polonia, en Alemania, en la Alemania de Hitler, marcar a los que se identificaran con el chavismo y contrataron a malandros pagados para tratar de amedrentar a nuestros líderes. Nosotros ganamos las elecciones. Nosotros, claro, pues vamos a cobrar nuestra victoria ante las elecciones en paz, con el Estado de Derecho, con la institucionalidad, y que les toque a ellos demostrar que pasó algo irregular en las elecciones, porque el poder electoral ya dijo quién era el ganador, y él en sus lapsos legales publicará lo que tenga que publicar. Aquí hay una ley orgánica de procesos electorales que dice, no sé, creo que es el artículo 130 y pico, no recuerdo exactamente cuál, que el poder electoral tiene 30 días para que la Gaceta Electoral publique el 100% de los resultados de cualquier elección. Entonces, el lapso legal está corriendo. Más bien yo diría que ellos, si de verdad reconocieran la institucionalidad venezolana, hubieran sido ellos los que hubieran ido primero a la sala electoral del TCJ, o hubieran ido con sus actas al CNE. No, ellos quisieron hacer un show, ellos quisieron publicar una página web que no tiene validez legal alguna, porque tú a través de una página web no puedes proclamar a nadie, a ningún cargo, y menos algo tan importante como la presidencia de la República. Nosotros ganamos, y si claro que queremos paz para Venezuela, nos sentamos, dialogamos, y si está México, el presidente Petro, que ha sido valiosísimo para los aportes en Venezuela, bueno, bienvenido sea. El presidente López Obrador, que ha sido un caballero con nosotros, Lula, que nos ha ayudado mucho históricamente. Y bueno, quien quiera venir con buena intención, con el reconocimiento de las instituciones venezolanas, a ayudar a Venezuela, bienvenido sea. Diputado, usted ha reiterado en prácticamente todas las respuestas de esta entrevista la importancia de respetar la institucionalidad en su país. Sin embargo, no es la oposición, es el concierto internacional. Son muchos los países que no confían en la institucionalidad porque consideran que el grupo político que lidera el presidente Maduro tiene cooptados tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Supremo. De hecho, le voy a retomar el comunicado de los presidentes de Brasil, Colombia y México. Ellos dicen que se tiene que hacer una verificación imparcial de los resultados. Si no son los órganos institucionales de Venezuela, ¿a ustedes qué organismo les garantizaría una verificación imparcial de los resultados una vez sean publicados por el Consejo Electoral de Venezuela? Mira, ¿por qué no se plantearon esas preguntas, por ejemplo, la oposición antes de las elecciones? Pregunto, no sé, ¿por qué ellos no plantearon esto antes si había tal desconfianza? ¿Por qué el mundo no dijo antes, mira, hagamos esto? No. Venezuela tiene un poder electoral constituido, una institucionalidad que siempre ellos, con su lobby, con su dinero, han querido desconocer. ¿Por qué el ataque contra Venezuela? Porque Venezuela, de alguna manera, tiene una reserva energética muy grande, la más grande del mundo, reservas de oro, y es, de alguna manera, el país con las reservas de petróleo más grandes y más cercana a los Estados Unidos.
Entonces quieren meterle mano a Venezuela. Nosotros hemos garantizado siempre nuestras elecciones, con nuestras actas. O sea, el tema de las actas es ahorita porque ellos han armado un show, pero históricamente, desde que el sistema es automatizado en el 2004, señor Julio, nosotros hemos publicado todos y cada uno de los resultados electorales. Siempre se han publicado y se publicará estos resultados electorales. Y cuando se publique, cuando tengamos todas las actas, entonces vamos a ver quién puede decir algo en contra del sistema electoral. Nosotros somos un país soberano, somos un país que tiene nuestras instituciones y pedimos el reconocimiento a esa institucionalidad. Diputado Nicolás, todo esto no podría llegar a una mayor tranquilidad, independientemente de el respeto que usted reclama por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela y pues lo que pueda llegar a surgir del Tribunal Supremo de Justicia. Esto no se podría calmar con una auditoría internacional independiente del cuadrito que tiene María Corina en Internet o del resultado que equivocadamente dio el Consejo Nacional Electoral ese domingo sin ninguna prueba, sin mostrar una mesa. Salió un señor y dijo, el señor Amoroso dijo, no, ya, la tendencia es que ganó Nicolás Maduro una vez escrutado el 80% de las mesas. No se conoce ninguna mesa, no se conoce ninguna acta, no han vuelto a hablar nunca del tema. Esto no se arreglaría con una auditoría internacional propuesta, por ejemplo, por Brasil, México, Colombia y algún otro país europeo que a ustedes les dé garantías de que ese auditor va a ser escogido por razones técnicas y no políticas? Claro, pero es que no se han agotado las instancias en el país. Aquí ellos siempre, como te dije al principio, su voz ha sido hablarle desde el principio al mundo, no hablarle a Venezuela, y por eso tal vez peque de fastidioso, pero debe agotarse la vía institucional nacional, creo yo, no, así es en todos los países, sí. Por ejemplo, en Colombia, yo me estoy lanzando a la alcaldía de algún municipio, no voy a decir cuál porque tal vez sea noticia, Maduro Junior quiere ser alcalde de Bogotá, no, estoy aquí en Venezuela. Pero imagínate que yo me estoy lanzando a una alcaldía y yo pierdo, ¿qué hago? ¿Me voy a la Corte Internacional de Justicia? No, yo voy a un tribunal electoral o a un tribunal de instancia, de primera instancia en Colombia, presento mis actas, me voy al organismo electoral colombiano, digo, yo tengo que demostrar que me hicieron trampa. No, el Estado tiene que demostrar que tiene una institucionalidad. Entonces, estamos partiendo del principio de que el Estado está fallando y no del principio que debe demostrarse que hubo alguna irregularidad. En base a eso, yo diría, yo estoy estudiando Derecho, todavía no soy abogado en Venezuela, pero hay que agotar todas las instancias. Ellos saltaron la institucionalidad porque nunca la han reconocido. Yo nunca, desde el año 2004 que perdieron el referéndum revocatorio, por 20 puntos, salieron los voceros de la oposición. En mi Instagram hay un video que están los videos, que está cada uno de los momentos en que la oposición ha desconocido la institucionalidad venezolana. Pasó en el 2004, pasó en el 2008 cuando perdieron. En el 2010 cuando ganaron unos diputados, ahí sí, porque ellos ganaron. En el 12, Capriles reconoció a medias que Chávez le ganó. En el 13 no reconocieron que le ganamos, que hubo una victoria por más de 300,000 votos. En el 2015 reconocieron porque nos ganaron, y nos ganaron bien, 7 millones a 5 millones. No, nos ganaron bien. Entonces ahí sí reconocen la institucionalidad venezolana. Luego, en el 2018 se retiran y denuncian fraude porque iban perdiendo. Y nosotros sacamos 6 millones de votos. Maduro sacó en el 2018 6 millones de votos y aún así proclamaron un Guaidó. Entonces, si tú ves la narrativa, es una agenda de desconocimiento de la institucionalidad. ¿Qué pedimos nosotros? Hay que agotar las vías nacionales, hay que agotar las instancias nacionales. No de una vez, no. Intervención, que eso es lo que quieren al final. Ellos siempre han pedido intervención militar a Venezuela. Nosotros pedimos paz en Venezuela
reconocimiento a las instituciones y seguir los pasos que hay aquí en el país. Nicolás, ya conocemos, le pregunto desde Washington, lo que ha dicho el subsecretario Brian Nichols, que Estados Unidos considera a González como ganador, que el Consejo Nacional Electoral, dice él, es del gobierno de Nicolás Maduro. Y el secretario Blinken, su superior, señaló ayer lo mismo, como formalizando esto. Muy importante conocer qué responde usted a los Estados Unidos después de conocer esas posturas. Bueno, hay un comunicado que acaba de publicar la Cancillería, creo que hace una hora más o menos. Ahí está la respuesta y la posición oficial de Venezuela. Es un grosero intervencionismo. Yo ayer publiqué un proverbio de la Biblia. Proverbio de la Biblia, lo estoy buscando aquí, que dice, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es el mismo escenario de hace 5 años y medio. Ojalá no se equivoquen de nuevo. Nosotros estamos aquí en Venezuela, queremos trabajar, ganamos las elecciones, desconocen la institucionalidad. Bueno, nosotros seguimos con nuestro país para adelante, que es importante que las naciones nos apoyen, nos ayuden, sí, pero no es indispensable para nosotros. Nosotros avanzamos con nuestra fuerza, con nuestro pueblo y en paz. Diputado Guerra, yo quisiera insistir un poco en el tema de los resultados electorales, porque el gobierno ha señalado que está en marcha un golpe de Estado, hablan de un ataque cibernético que habría afectado incluso al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral. Si eso es así, partiendo de ese punto, ¿no pone en duda también los resultados y los números que se hayan anunciado para el entonces candidato Nicolás Maduro? Es decir, si existe un hackeo en marcha o se intentó hackear el sistema de transmisión, ¿no afectaría los resultados en su totalidad? Fíjate que no, porque el sistema electoral, el sistema electrónico, informático del CNE, tiene un montón de capas, es impenetrable, totalmente impenetrable en afectar la información contenida. Lo que fue es el tema de la transmisión. No sé exactamente cuál fue el problema. No lo tengo a la mano. No se los puedo poner con claridad. Aparte, yo soy economista. Pero sé que fue un problema en la transmisión que se subsanó, pero eso afectó. Bueno, fíjate que la página web del CNE no se ha podido levantar. Entonces, yo recuerdo que hace unos días nos decían, pero publíquenla en otra página. No, es que aquí hay una institucionalidad. El TCJ no puede andar publicando en su página web los resultados electorales. Entonces, al final estamos viviendo un asedio informático. Ayer nos tumbaron 50 páginas del gobierno. Estamos viviendo bajo un ataque informático. Ahorita hay una guerra informática contra Venezuela. Y nosotros estamos aquí resistiendo. ¿Cuándo se publicará? Bueno, cuando el CNE tenga bien. Estamos esperando en el nombre de Dios que sea pronto, porque aquí hay una independencia de poderes. Yo soy diputado. ¿Qué le pido al CNE? Que publique las actas. ¿Cuándo las publicará? Esperemos que pronto. Diputado, quisiera preguntarle por un titular que vi por estos días en un medio colombiano que se llama El Tiempo. Ahí se preguntan si usted es la ficha oculta que viene preparando el gobierno para perpetuarse, para permanecer en el poder y por la mayor visibilidad que usted viene tomando en Venezuela y a nivel internacional, quisiera preguntárselo. ¿Usted le gustaría ser el sucesor de su padre, del presidente Nicolás Maduro? Y si es esta ficha oculta que vienen preparando, como asegura el medio colombiano. No, yo tengo apenas 34 años. Estamos formándonos para servir al país. Servir desde cualquier espacio que nos toque servir. En 10, 20 años, 30 años, yo no te puedo hablar de lo que pasa en 20 años, en 30 años. Yo lo que te digo es que en este momento yo soy un diputado al servicio de Venezuela, al servicio de la construcción de leyes que hemos venido haciendo desde la Asamblea Nacional, leyes económicas. Fíjate que desde cuándo empieza Venezuela a levantar el rumbo económico. Desde que tomamos la Asamblea Nacional. Ha habido una política económica coordinada entre el gobierno y la Asamblea Nacional que ha permitido que Venezuela tenga un crecimiento moderado económicamente. Nosotros estamos al servicio, no estamos por cargos ni por aspiraciones. Yo se lo dije al país. Yo no nací mi papá siendo presidente. Mi papá era un chofer de la compañía venezolana Metro de Caracas.
Metrobús, subterráneo, pero el subterráneo tiene aquí una línea de autobús en la capital, en Caracas. Y él era chofer ahí, sindicalista, y yo lo acompañaba, él me llevaba, vivíamos en el Valle, en San Pedro, aquí en Caracas, para los que los oyentes colombianos, son sectores de Caracas de clase popular y clase media. Y ahí todavía vive mi familia, por ejemplo, y yo tengo el apartamentico donde me crié, ahí es donde yo pretendería en algún momento, cuando ya mi papá no sea presidente, vivir ahí. ¿Cuál es mi plan? Hacer política en Venezuela, bajo la honestidad, bajo los valores del socialismo, de la revolución, de construir una Venezuela potencia en paz. Diputado, pero con todo el respeto, la recuperación económica de la que usted habla no se nota, porque no en vano se han ido 7.7 millones de venezolanos, algunos por la vía regular, otros por la vía irregular, supuestamente obligados por la situación devastadora de Venezuela, y empezaron a migrar mucho antes de las sanciones. Es decir, la crisis venía mucho antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos. ¿Por qué cree usted entonces, si hay una supuesta recuperación económica, que se han ido tantos venezolanos, tanto por la vía regular como por la vía irregular? Primero, con todo respeto, sí se nota la recuperación económica. Y si no, de repente tal vez para ti es difícil venir a Caracas, te invito. Ojalá ustedes pudieran venir a Caracas. Si no, pueden ir a la frontera, a San Antonio, al Táchira. Táchira estaba deprimido hace 4 o 5 años, deprimido totalmente. Ahora es una zona en la que hay siembra, en la que hay industria, en la que se garantiza la seguridad, con sus bemoles, con sus detalles, como en todos los países, con los problemas más o problemas menos que pueda tener algún país. 7 millones de migrantes, no han salido de Venezuela 7 millones de personas. Es una guerra mediática. ¿Cuánta gente han salido de Venezuela? No sé, yo diría entre 2, 3 millones. Y hay una población flotante más o menos, que tenemos identificado más o menos de 1.200.000, que va y viene, que va a Colombia y viene, que va a Perú y viene, que va a Europa y viene, y que va y viene al país. Nosotros hemos levantado un crecimiento, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, e instituciones que no son amigas de Venezuela y a las que nosotros no nos gusta mucho, pero ellos mismos lo dicen. Venezuela viene creciendo tímidamente, poco a poco, y aquí hay un comercio floreciente. Nosotros antes del 2020 importábamos casi el 80% de la comida. Hoy, el día de hoy, estamos produciendo casi todas las proteínas en el país. Que importábamos carne, ya no estamos importando toda la carne, una pequeña parte. El pollo, estamos fabricando pollo. Las hortalizas, las verduras, las frutas, estamos fabricándolas aquí. Ahora vamos hacia la industrialización. Entonces, yo, con todo respeto, sí se nota la recuperación económica, y ojalá la W Radio hiciera un reportaje sobre la economía en Venezuela. Diputado, es que yo fui a Ureña, yo fui a San Antonio del Táchira, yo fui a Caracas, y por lo menos en los primeros 2 que visité, es muy triste ir para allá, porque casas abandonadas, carros abandonados, personas en la calle, falta de dinero, falta de circulación económica, dolarizada completamente Venezuela. Entonces entienda que cuando la población venezolana afirma que la recuperación económica no se ve en su totalidad, es por eso precisamente, porque han ido a esos pueblos que se sienten ellos abandonados. No es que lo estamos diciendo aquí en la W, es que ellos se sienten abandonados. Y es por eso que, y no son 2 o 3 millones de venezolanos que se han ido en total de Venezuela, 2 o 3 millones solamente aquí en Colombia, mucho más en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en España, en México y en Panamá. Por eso es que le estamos hablando de esas cifras, diputado. No estoy de acuerdo con esa cifra, porque la cifra que manejamos como gobierno es lo que yo te dije, de 2 a 3 millones. 7 millones de venezolanos no se han ido. Sería 1/3 de la población de Venezuela. Estuvieran las calles vacías, y las calles no están vacías. Aquí en Caracas hoy hay un tráfico terrible. El subterráneo hoy, que estaba una gente amiga mía que iba a marchar hoy, estaba agarrando el subterráneo. Está full, abarrotado. Entonces, por lo menos hablando de Caracas, pero Valencia, que yo he ido a Valencia, ahorita tú lanzas una cámara al mercado municipal de Valencia, te lo garantizo, eso está abarrotado de gente, vendiendo, comprando, gente que viene con las hortalizas desde los Andes, cerca de la frontera con Colombia, gente que viene con el pescado del oriente del país a venderlo aquí, a venderlo en los mercados de Valencia, de Caracas, de Maracay.
Hay una economía creciente. Claro que hay dificultades, claro que sí, y si queremos hablar de economía nos podemos ir más atrás. Chávez heredó un país con una desigualdad de 100 años. Yo hice un estudio económico del año 75 al año 85 y del año 2000 al 2010 sobre el ingreso que tuvo Venezuela en esos 10 años, por poner un ejemplo mínimo del gobierno de Chávez y del gobierno antes de Chávez, 75-85, 2000-2010. El ingreso que tuvo Venezuela del 75 al 85 casi triplica lo que le entró a Hugo Chávez del año 2000 a 2010. Y creció la brecha de la desigualdad. Chávez acortó la brecha de la desigualdad, pero heredamos 100 años de desigualdad. Entonces, aún a un camino largo por recorrer. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una diversificación económica que no, Venezuela hoy está desarrollando esa industria para no depender del petróleo. Es algo que nos pasó luego del año 2019, 2020, luego de las sanciones, luego de la pandemia. Nos dimos cuenta de que el petróleo no nos iba a durar toda la vida y nos ha tocado diversificar la economía. Y los números no los digo yo, los dice Fede Cámara, que tú sabes que no ha sido amigo del gobierno. Diputado. Lo dice Conce Comercio, que tú sabes que es opositora. Diputado, ahora quiero que hablemos del tema de las capturas de algunos de los dirigentes de la oposición política en Venezuela. Hace tan solo algunos días veíamos el video en el que capturaban a Freddy Superlano, lo metían entre una camioneta y la familia pues está desesperada. ¿Cómo explicar que se esté capturando de esa forma a los dirigentes de la oposición política? Bueno, se ha descubierto cosas que vinculan a esa persona con operaciones de dinero en los barrios de Caracas para pagarle a las bandas que hemos venido desmantelando, y se descubrió que esa persona, venía conspirando contra la institucionalidad venezolana. Yo no soy fiscal, no soy tribunal, yo creo que aquí debe haber un proceso de acusación y de vaciado de pruebas que compruebe que esa persona estaba haciendo esos hechos. Para mí, sí los estaba haciendo, es mi opinión, la opinión mía, personal. Aquí hay un plan de desconocimiento de la institucionalidad venezolana y de tratar de subvertir el Estado venezolano para, hacer ver que Venezuela es un Estado fallido. Venezuela está en paz, Venezuela está tranquila. Y ellos no van a venir a tratar de incendiar el país. Ajá. Claro, pero diputado, en defensa de la institucionalidad, precisamente, ¿es normal que en Venezuela se capture una persona cuando no se ha desarrollado ni siquiera un juicio o una acusación? Porque, pues, usted bien lo señala, en el caso del señor Superlano, ¿dónde está el juicio? Tenía orden de captura. ¿Emitida por qué motivo? Y está en investigación por conspiración, me imagino. No sé, todavía no tengo. Aquí hay poderes. El tribunal ordenó, me imagino, capturar a la persona, a este señor. Y fueron las fuerzas del orden público y lo capturaron. Ahora está en fase de investigación. Y irá a un juicio y tendrá su abogado. Y él demostrará que no estaba y nosotros demostraremos que sí, que la oposición está siempre bajo el esquema de querer incendiar el país, y nosotros no vamos a dejar que aquí incendien el país. Diputado, le pregunto, y quisiera su respuesta personal, como diputado, incluso como político, ¿no? En Caracas se vive, por lo menos en Caracas, porque estamos en Caracas, se vive un clima de tensión en estos días después de la elección. ¿Usted considera que contribuye a generar un clima de tranquilidad el hecho que el presidente de la República, Nicolás Maduro, señale en reiteradas oportunidades la intención de encarcelar a la principal dirigente opositora y a quien es el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia? ¿Esto más bien no genera un clima de mayor conflictividad en el país? Bueno, ahí yo no puedo hablar por los tribunales. Ahí hay hechos públicos y notorios que hablan de llamar a la subversión
al desconocimiento del Estado de Derecho. Yo quiero saber qué pasaría en Colombia si viniera un dirigente político y le dijera a las Fuerzas Armadas: desconozcan la institucionalidad, levántense en armas contra el Estado de Derecho. No reconozco ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el Instituto Electoral, ni la Fiscalía General de la República. No, yo reconozco lo que yo tengo, mi voz. Y llamo entonces, en el marco de la voz que yo reconozco que es la mía, a levantarme contra el Estado. No. En Venezuela hay Estado de Derecho, en Venezuela hay leyes, en Venezuela hay procedimientos, hay instancias a las que puedes acudir, a las que debes acudir primero. Entonces, bueno, yo no puedo hablar sobre qué es correcto o no con respecto a capturar o no. Yo sí quisiera que hubiera justicia, que no hubiera llamados a la violencia, que hubiera diálogo, que nos reconocieran al chavismo como una fuerza social, como una fuerza política que existe, que está en la calle y que ganó unas elecciones a pesar de tener 25 años en el gobierno, a pesar de las sanciones, de las amenazas, de los 6 años bajo asedio que hemos vivido, porque el gobierno de Maduro no ha sido un gobierno normal, con acceso a financiamiento internacional, con acceso a créditos, con acceso a la banca mundial. El gobierno de Maduro ha sido un gobierno totalmente bloqueado y asediado. Y nosotros, y te lo repito, hemos venido levantando el país, con sus problemas, con sus bemoles, con las dificultades que pueda tener cualquier país. Venezuela va avanzando. Y no lo digo yo obviamente soy parcial, tengo una visión política, no solo familiar, sino porque creo políticamente y soy actor político de este proceso. Lo dicen las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, los bancos que nos adversan que Venezuela va recuperándose poco a poco. ¿Y nosotros qué queremos? Que nos dejen en paz crecer económicamente y que se reconozca la institucionalidad de Venezuela. Diputado, y ya para terminar, quisiera preguntarle por unas declaraciones que han trascendido del embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel. Él reconoce que las actas que presentó la opositora María Corina Machado en la página web demuestran que Venezuela tiene un sistema seguro, confirmando así que esas actas que están siendo manejadas por la oposición son oficiales. Es curioso que lo diga porque Bolivia es uno de los países que reconoce precisamente la victoria del presidente Nicolás Maduro. ¿Esto es un malentendido por parte del embajador? Porque usted acá ha dicho que esas actas no son confiables. ¿Cómo podemos interpretar esas palabras que dijo el señor Michel? No vi la declaración, no la vi. No sé, tal vez lo hace a motu propio. Yo creo que hay que revisar al detalle el pretendido fraude que ellos quisieron montar en esa página. Y habrá sorpresas, pronto habrá sorpresas para develar una vez más la campaña de mentiras que ellos quieren instalar en contra de Venezuela. Pues bueno, muchísimas gracias por atender esta invitación, diputado Maduro Guerra de la W. Nosotros siempre estamos abiertos para poder escuchar las voces de todos los actores que hacen vida en este país, tanto del gobierno como de la oposición, y por eso me gustaría además comprometerlos a que por favor nos ayude a que podamos tener una entrevista con su papá, porque estamos muy interesados, precisamente para escuchar la voz de quien encabeza el chavismo en Venezuela. No, gracias a ustedes por esta entrevista maratónica. Me hicieron sudar, pero estuvo buena. Agradezco a la W Radio, saludo al pueblo colombiano y Venezuela va a estar en paz. Gracias por permitir que a mí, como voz del chavismo, pueda hacer escuchar mi voz en Colombia. Gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.